Buenas tardes, Óscar. En primer lugar, agradecerte que participes con nosotros en esta charla, en este encuentro que tenemos hoy, en el que queremos abordar un poco la situación y la problemática del campo, fundamentalmente en Andalucía, pero supongo que también estás un poco pues, al tanto de la situación que hay con el campo en el resto del estado, o por lo menos en algunas zonas donde hay bueno, pues, más actividad agrícola. Y por ubicarnos un poco, pues Óscar es un compañero del SAD, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, es un dirigente agrario, un activista, y aparte, bueno, del activismo en el campo y en el sector agrario, pues también estás en multitud de frentes, tanto a nivel político como a nivel de movimientos sociales. Cuéntanos un poco, Óscar, pues bueno, acerca de la situación general que nos encontramos en el campo. Hace poco hemos visto en las redes sociales cómo denunciaba el incumplimiento del convenio, bueno, en multitud de empresas, ¿no? Pero fundamentalmente en la zona de Huelva, de Sevilla y en otras muchas, ¿no? En la fresa, en el campo. Y bueno, es una situación que lamentablemente pues tenemos que dar la batalla porque la situación está, bueno, pues, complicada para los trabajadores, ¿no? Sí, ciertamente. En primer lugar, buenas tardes. Agradeceros que me llaméis y os intereséis por el tema, porque la verdad es que, como bien decís, el sistema capitalista nos explota a la clase obrera y trabajadora allí donde se encuentra. Necesita de, como ustedes bien sabéis, de la explotación, de la marginación, del abuso a todos los niveles para sacar beneficio a cualquier costa. Pero cuanto más bajamos en la escala, cuanto más importante, más esencial es un sector, más se abusa de su clase trabajadora. Y estamos asistiendo a algo que venimos denunciando hace un tiempo, que es que estamos observando cómo se está jornalerizando todos los sectores productivos de la sociedad. Y me explico. No es solo que ya haya jornaleros y jornaleras, es decir, personas, trabajadores que trabajan por un jornal y que si no dan el jornal no cobran. Ya eso no solo existe en el campo, sino que se está extendiendo a todos los sectores laborales. Estamos viendo contratos por hora, por día, por jornada, en la sanidad, en la educación, en la construcción, en cualquier sector productivo. Y venimos denunciando esto porque tristemente lo que hoy pasa en el campo, los abusos que aquí se dan, corren el peligro de extenderse al resto de la sociedad. El sistema capitalista toma, por ejemplo, lo que le funciona, aunque para esto signifique el sufrimiento de la clase obrera y trabajadora, como está significando lo que venimos denunciando en el campo, pero lo toma como ejemplo para extenderlo en el resto de los sectores. También por esto es fundamental denunciarlo, evidenciarlo, para acabar con esto cuanto antes y empezar a trazar hojas de ruta que solucionen la vida de la clase trabajadora. Como tú bien decías, esto se dan vulneraciones flagrantes de estos derechos, sobre todo en provincias como Huelva, Almería, también en otras como Sevilla, Granada, Jaén, etcétera. Aquí estamos haciendo un gran grado de activismo, estamos yendo tajo a tajo, visitando los centros de trabajo, dando la cara, y esto supone en no pocos casos un peligro para nuestra integridad física. Nos han intentado agredir hace unos días a mi compañero José, el portavoz del sindicato en Almería, pues le intentaron agredir, y a mí personalmente me ha pasado también, y es porque no quieren los empresarios, la patronal, que repartamos lo que son sus derechos a la clase trabajadora. Pero bueno, más motivos para seguir haciéndolo. El grado de explotación es brutal. Y muchas de las cosas que aquí pasan se cuentan y no se creen. Hay que vivirlo para saber que realmente son ciertas. Y por esto hacemos estas campañas, no solo de denuncia ante la legalidad, sino de publicarlo en redes para que se sepa lo que realmente está pasando. Claro, efectivamente, Óscar, y además, bueno, tú que estás muy al tanto de todo esto, nos podrás alumbrar un poco más sobre algunos ejemplos, como por ejemplo es el tema de la aceituna, donde hay gente que, bueno, el tema de la aceituna es que es el más visible y el que en Andalucía de alguna manera tiene más visibilidad, pero gente que trabaja prácticamente a cambio de que le sellen la cartilla, sin cobrar. Eso hay algunos casos en empresas que se dedican al tema de la aceituna.
Y también señalabas, yo creo que muy acertadamente, que esto es una estrategia global del sistema capitalista cuando pretende implantar en todos los sectores las condiciones de aquellos sectores más precarios. Entonces, cuéntanos un poco sobre el tema también de la aceituna, del ajo, que también lo habíais denunciado así relativamente poco, porque luego esto cómo se proyecta, qué situación es la que realmente hay con los convenios, porque los convenios prácticamente no se cumplen en ningún sitio. Sí, correcto. Los convenios, pues bueno, ya de por sí son bajos, ¿eh? Son bajos para cómo se trabaja actualmente en el campo, son bastante bajos. Pero es que, como tú bien dices, no se cumplen en la mayoría de los sitios. El convenio te estipula que por término medio no se puede trabajar en el campo más de 6 horas y cuarto ni cobrar menos de 48,54 euros por esas 6 horas y cuarto de trabajo. ¿Qué nos encontramos? Que te ponen a los trabajadores por obligación a trabajar por kilo, lo que aquí se llaman los destajos, cosa que esto desapareció, esto es ilegal. Esto es una práctica de los años 70, de los años 80, que en su día tenía sentido, porque el que se ponía destajo era para intentar sacar el doble del sueldo, intentar que le beneficiara al trabajador. Pero hoy día los destados son beneficio para el empresario, porque lo que se consigue al poner a la clase trabajadora, a los jornaleros y a las jornaleras, a trabajar por kilo, un precio por kilo, lo que consigue es que la mayoría de los trabajadores no lleguen ni a la mitad del sueldo en muchos casos. Esto se da en la aceituna. Ahí en la zona por donde tú vives se da muchísimo. Es una explotación flagrante. Gente que se tiran 7, 8, 9, 10 horas de trabajo, como se trabaja hoy día en el campo, como máquina, para no sacar 30 euros. Esto es que es una barbaridad. Y lo que te decía, se cuenta y no se cree. Pero es que te vas al tema de los bajos, que decíamos el tema de por caja que no salían ni a 20 euros, y es otra brutalidad. Se tiran todo el día cortando ajo, tirados en un campo, con un sombrero, y allí tirados en los campos, pasando calor, cortando ajo, que es un daño enorme para los dedos, para las manos. Se dejan las manos allí para no sacar 20 euros. Pero ¿qué pasa? Que como está establecido ahora mismo el sistema de desempleo agrario, es un fraude que corre contra el trabajador, contra la trabajadora, contra el jornalero y la jornalera, porque te atan con un sistema de peonal que tú tienes que llegar a declarar 35 peonal y mercadean con ella. Como es una necesidad para tú después poder cobrar desempleo, que es una miseria, pues te ponen ese requisito indispensable para que tú al final entres por todo. Por esto estamos diciendo, y venimos reivindicando hace muchísimos años, que hay que eliminar el requisito de las peonas para poder acceder al subsidio agrario, porque el necesitar de la firma del patrón hace que el patrón tenga una doble ventaja contra el trabajador, que no se puede revelar, porque si no te firma la peonal, tú luego no tienes derecho a tu desempleo. Claro, Es una barbaridad. Óscar, y además, fíjate, porque esto es una cosa que entre nosotros sabemos de lo que estamos hablando, pero lo complicado es hacer que otras compañeras y otros compañeros del resto del Estado visibilicen realmente de lo que estamos hablando. Tú has hablado de las 35 peonas. Cualquiera que nos escuche, cualquier compañera o cualquier compañero de Valencia, de Zaragoza, como el compañero Pablo, de otras zonas del Estado, dicen, bueno, 35 peonas son 35 peonas. ¿Cuánta gente trabaja a lo largo del año 180, 200, 220 peonas y no han juntado ni siquiera esas 35 peonas, Óscar? Correcto. Ese es realmente el problema, que no todos los empresarios del campo pagan el sello agrícola al trabajador que tienen trabajando. Sí, es que hay una estafa muy grande. Que en el campo, a diferencia del régimen general, que esto es otra de las cosas que estamos reivindicando, que en el campo se cotice como se cotiza en el régimen general. Pues no. Esto es importante que lo sepan, porque es lo que tú dices. Nosotros sabemos de lo que estamos hablando, que vivimos aquí en pueblos de Andalucía, pero desde fuera no les entra en la cabeza. Y es normal, porque es que es una estafa. Es una estafa, es una trampa clara a favor de los grandes terratenientes. En el campo te dan de alta el primer día que tú entras a trabajar, pero no te declaran lo que tú has trabajado hasta el mes siguiente. ¿Qué implica esto? Que el empresario te pone las jornadas, te declara las jornadas, las peonadas que le da la gana.
Entonces nos encontramos con casos, como tú bien decías, de trabajadores, de trabajadoras que dan 200 días, pero les declaran 20. Efectivamente. Y encima tienes que mendigarlo tú como trabajador, mendigar tus días para que luego puedas cobrar tu derecho al desempleo. Entonces, esto tendría que estar prohibido. Hacen falta inspecciones de trabajo que luchen contra esto. Efectivamente. Y siguiendo con la misma línea de lo que estamos hablando, Óscar, yo creo que aquí hay un elemento y un factor determinante que es clave, ¿no? Que es la estructura de la propiedad en el campo. Yo creo que es el elemento clave en el que tenemos un poco que ahondar para comprender por qué, en primer lugar, vivimos una situación en muchas provincias, en muchas comarcas como la mía, de prácticamente monocultivo, desde el punto de vista de la rentabilidad, que no es el que a nosotros nos interesa plantear, pero desde el punto de vista de la rentabilidad, evidentemente un campo con monocultivo genera unas tensiones y unas problemáticas importantes. El primero de ellos es la temporalidad, es decir, cuando se acaba la temporada de esto, para desmarojar olivos o para gradear, la estructura de recursos humanos necesaria es muy básica, es muy pequeña. No es tan grande como a la hora de la recogida. Pero claro, la propiedad de la tierra, si tú nos puedes alumbrar un poco sobre el tema, porque está en muy pocas manos en Andalucía. Vosotros mismos habíais hecho ocupaciones en Somonte y en algunos otros sitios. Cuéntanos un poco sobre este tema también. Sí, la estructura de la propiedad de la tierra ha sido un problema históricamente en Andalucía. Y esto no es casualidad. Esto viene impuesto desde arriba, desde las políticas del Estado español, históricamente, no de ahora. Y desde Europa, porque les ha interesado que Andalucía sea solo un destino de turismo y un destino de explotación primaria, que sirva como despensa de Europa y solo para la siembra y la recolección. Que sea una fábrica de mano de obra barata y de migración continua. Entonces, esto da cifras alarmantes. Actualmente, el 50% de la tierra cultivable está en manos del menos del 2% de los propietarios. Pero es que esta cifra no se está revirtiendo, que es por lo que deberíamos luchar y apostar, sino que esta cifra está cada vez aumentando el número de tierras cultivables en manos de cada vez menos propietarios. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende de que hay una política agraria comunitaria que subvenciona este tipo de políticas. Da dinero a la tenencia de tierra, sin vincular esa tenencia de tierra a la mano de obra que dé. Así se entiende lo que tú comentabas, de que solo se apuesta por el monocultivo, se apuesta por el olivar industrial, cada vez el olivo tradicional está desapareciendo, que es el que da mano de obra, ahora se da el olivar tipo seto, que solo necesita de una máquina que los barra. Esto trae una problemática enorme, porque se carga los recursos hídricos, se erosiona la tierra, se lo carga todo. Y además el peligro de que te entre una enfermedad en el olivar que pele el olivar desde una punta a la otra en Andalucía. Esto puede ocurrir. Y luego, barbaridades. Por ejemplo, el monocultivo del algodón. Ya nadie recolecta el algodón, sino que lo siembran porque te lo dicen de Europa, te pagan las subvenciones de Europa, no da mano de obra y lo dejan allí hasta el año que viene. Es una barbaridad. Y por eso nosotros hacemos ocupaciones de tierra, que son ilegales, sí, lo sabemos, pero es que hay que hacerlas para denunciar lo que está pasando. Ahí llevamos, como tú comentabas, en Somonte, que es una finca pública de 400 hectáreas, perteneciente a la Junta de Andalucía y que estaba en venta, llevamos 9 años y varios meses ocupándola, trabajándola, cultivándola y haciendo sin subvenciones lo que no era capaz de hacer la Junta, que es ponerla en producción. Pero claro, ¿qué pasa? Que esto tiene persecución. Nos han desalojado 8 veces, le hemos ocupado 9 y ahí seguimos. ¿Por qué? Porque creemos que hay otra forma de hacer las cosas, pero hace falta seguir haciendo hincapié ahí para seguir denunciando lo que injustamente se está haciendo desde las distintas élites del poder establecido. Claro, Óscar, y además, fíjate, esto lo puede ver cualquiera, ¿eh? Esto de lo que vamos a hablar ahora, cualquier persona que viva en Sevilla, que tenga, por ejemplo, afición a pasear por el campo, a coger la bici, a sacar sus perros por los caminos. Esto lo puede, por ejemplo, en la zona de La Rinconada, de San José, de Alcalá del Río. Se puede dar un paseo y en época de tomate está todo súper plantado.
y al mes y medio, 2 meses, sigue paseando por ahí y ve los tomates pudriéndose. Y es precisamente porque desde las políticas europeas se fomenta la plantación, se fomenta la siembra, la superficie, la hectárea, pero no se fomenta la producción, que era lo que nosotros también reivindicábamos en muchísimos frentes. Y apuntabas a un tema que me parece interesante plantear porque, bueno, por una parte tenemos qué hacemos, ¿no? O qué alternativa podemos plantearnos ante esta situación o, por ejemplo, qué tipo de acciones. Pero por otra parte, y que de esto quiero empezar a hablar, ¿no? Y luego, si te parece, vamos a hablar de qué acarrean ese tipo de acciones, porque tú ya has dicho, eh, bueno, que desde el SAR pues habéis sufrido agresiones, algunos de vuestros dirigentes, de vuestros compañeros, pues sufren agresiones, pero no solo estamos hablando de los dueños y de los propietarios de la tierra, también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ejecutan perfectamente como brazo fuerte del amo las instrucciones que se les mandan en contra de aquellas personas que luchan. Sí, es así. De hecho, nosotros denunciamos la situación en Huelva. Decimos que recuerda las películas del Ku Klux Klan, y es así. Nosotros denunciamos conductas allí de abusos de todo tipo, abusos laborales, pero abusos también sexuales, de violaciones e intimidación de todos los derechos fundamentales. Es bárbaro y sé que es grave lo que estoy diciendo, pero es que es la realidad. Pero es que luego cuando tú vas a denunciarlo al cuartel, te marean, no quieren que denuncies, o cuando vas a denunciarlo a las entidades judiciales, lo mismo, te mandan de una sala a la otra, te tiras horas para poder denunciar algo, y te recuerda eso, a las películas estas antiguas del Ku Klux Klan, donde cuando se quitaban los capirotes, el que le metía fuego a los campos, que también pasa en Huelva, que le meten fuego a los asentamientos chabolistas, los que explotaban, incendiaban, los que vulneraban los derechos, pues eran el juez, el guardia del pueblo, el comisario, el sheriff, eran ellos. Entonces nos recuerda esto. O es casualidad que esto que está pasando en Huelva o que pasa en Almería o la represalia contra quienes damos voz a este tipo de asuntos siempre sean los mismos los que lo están tapando y nadie se entere. ¿Es casualidad? Yo creo que no. No existen las casualidades y menos cuando hay interés económico por medio. Hay causalidad. O sea, aquí hay muchos intereses en juego, por eso se perpetúan este tipo de conductas y por eso se hace más necesaria que nunca nuestra denuncia. La gente de izquierda, las organizaciones de clase anticapitalistas, los que estamos ahí al pie del cañón, tenemos que ser valientes y seguir adelante y unirnos, hacer frente común frente a esta injusticia, porque es lo que decíamos en un principio, esto corre el peligro de extenderse a todos los sectores productivos. Y lo estamos viendo nosotros que estamos en otros sectores también, estamos viendo estas conductas parecidas en la hostelería, por ejemplo, que no se respeta ya absolutamente nada y con la excusa de la pandemia todavía más, todavía más. Efectivamente. Cuéntanos también un poco, porque has nombrado la situación, has dado unas pinceladas un poco de la situación en el campo. También comentabas al principio cómo el sistema capitalista trata de implantar las condiciones de los sectores más precarizados en otros sectores, pero dentro del campo, que es un sector súper precarizado, hay un colectivo que está aún más precarizado, que es el de los inmigrantes. Y además, este verano pasado, bueno, este verano y hasta hace pocas semanas hemos visto escenas absolutamente terroríficas, con gente que prendía fuego a los asentamientos de los propios temporeros, de los propios inmigrantes, ¿no? Cuéntanos un poco cómo habéis visto vosotros esto, porque desde fuera, quienes se han preocupado por verlo, quienes nos hemos preocupado por verlo, la verdad es que las imágenes son dantescas. Sí, totalmente. Aquí la explotación existe siempre. Que eres nativa de aquí de Andalucía, te explotan y no te pagan el convenio, porque es la realidad, no te lo pagan. Por eso muchos de aquí se van a Francia a trabajar, como los vecinos de Alcalá del Valle, etcétera. Se van a Francia porque cobran más de lo que se cobra aquí. Que gente que quiera trabajar ahí, lo que no quieren es ser explotado y ser esclavo. Pero que bajas en la cadena, que eres de Europa del Este, te explotan y no llegas a la mitad del sueldo. Pero que eres del África subsahariana o que eres de Marruecos, te explotan todavía más. Esto es lo que venimos observando y denunciando en la gran mayoría de fincas a las que visitamos. Nosotros todos los años visitamos más de 400 tajos.
que nosotros no hablamos de lo que nos han contado, no, nosotros hablamos de lo que vemos. Y hemos metido en Huelva, desde la pandemia hacia aquí, cerca de 100 denuncias en Huelva nada más, por vulneraciones de todo tipo, y sobre todo con la pandemia, en la que no les daban ni mascarilla, ni gel hidroalcohólico, ni se respeta la distancia de seguridad, metiendo un montón de trabajadores juntos en las casas, en los tajos, un peligro total. Peligro total. Pero es que no les importa, como decía, absolutamente nada a los empresarios. Es como si fueran pañuelos de usar y tirar y como si no importara nada. Y precisamente son estos mismos empresarios, estos mismos patrones, que luego cogen su bandera de España, las ponen en sus tractores, pero se acuerdan de España no para cumplir las leyes, sino se acuerdan de España para las banderitas. Luego las leyes no, con una mano banderita, con la otra nos olvidamos de las leyes, para reprimir nada más, para aprovecharse de la clase trabajadora. Y se dan condiciones, como te decía en un principio, de jornaleros a los que no les llegan ni 20 euros al día, que cuando tiran sus cuentas, casi muchas veces cuando tienen que pagar todo lo que han gastado aquí, lo comido por lo servido, una estafa. Y si nos metemos en el tema de los contratos en origen, los que se contratan en Marruecos para que vengan un contingente de trabajadores aquí a trabajar, es una estafa todavía más grande, porque les prometen 3 meses de trabajo y luego se encuentran con que lo que les dan de trabajo son 25 días a 20 euros, una estafa total, una estafa total. Y eso es lo que nosotros estamos viendo y venimos denunciando. Una situación absolutamente terrible, porque una cosa de la que se viene hablando desde hace unos años para acá es la de la existencia de trabajadores pobres, es decir, personas que tienen un sueldo, que tienen un puesto de trabajo, pero que reciben unas retribuciones que los convierten en personas pobres. Sí, aquí, ¿verdad? Tampoco hace falta sacar la lista de la compra y ver cuánto cuestan las cosas. Todo el mundo sabe que con 600, 700 euros es prácticamente imposible llenar o tirar para adelante y sacar adelante una casa, ¿no? Y sin embargo es la situación que vemos en muchas familias andaluzas y de todo el Estado, ¿no? Pero bueno, también tenemos otro ejemplo que bueno, por marcar un paréntesis con este tema y ahora retomamos, ¿no? Un poco sobre la cuestión del campo y tal, aunque tiene que ver, pero a mí me gustaría, vosotros que tenéis un vínculo tan fuerte con la experiencia de Marinaleda, ¿eh? Que tenéis un vínculo tan fuerte, bueno, yo creo que Juan Manuel es una persona que todo el mundo que la conoce, yo lo conozco también personalmente y hemos tenido muy buen trato en nuestra militancia conjunta en Izquierda Unida. Bueno, pues al final un poco se plantea que efectivamente hay una alternativa. Es una alternativa, es verdad que Marinaleda representa una alternativa y un periodo de lucha de una época determinada. Y como que mucha gente piensa que Marinaleda es una cosa que, bueno, que se consiguió en el pasado y que ha perdurado, ¿no? Pero yo creo que, bueno, que podría ser un ejemplo interesante si se actualizase y se revisase un poco el ejemplo de Marinaleda y fuésemos capaces de sacar conclusiones. ¿Tú qué, un poco cómo lo ves también? Sí, estoy de acuerdo contigo. Para nosotros, Marinaleda es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que deberíamos hacer en toda Andalucía. Pero claro, esto toca intrínsecamente contra los intereses del poder establecido, de lo que representa el sistema capitalista aquí en Andalucía que hemos hablado antes, el sistema de la estructura actual de la tierra. Por ejemplo, en mi pueblo, yo soy de Gilena, el Duque de Infantado tiene 1.200 hectáreas aquí, igual que las tenía en Marinaleda. Si esas hectáreas, en vez de estar en manos de, pues hubiéramos conseguido con la lucha que estuviera en manos del pueblo, pues los beneficios que está llevando una familia que es el Duque del Infantado, pues estarían repartidos en el pueblo. Y en vez de estar el pueblo condicionado al trabajo que te quiera dar estacionalmente con el monocultivo del olivar, pues estaríamos con otro modelo productivo, como el que tiene Marinaleda. ¿Qué hizo bien Marinaleda? Que podríamos exportarlo al resto de Andalucía. Es que no es solo el acceder a la propiedad de la tierra de forma común, de forma colectiva, sino que eso posibilitó, esa lucha y esa conquista de la tierra posibilitó generar mano de obra en el sector secundario, en la transformación, y en el sector terciario, en la exportación.
Es que es mano de obra en todos los sectores productivos. Esto posibilita que sea una fuente de riqueza no solo para los habitantes de Marinaleda, sino también para el resto de la comarca. Si esto lo hiciéramos en Andalucía, si fuéramos capaces de exportarlo a más pueblos de Andalucía, Andalucía podría ser una potencia a nivel de todo el Estado español y a nivel del resto del mundo. Una potencia total, porque se quedaría aquí la plusvalía que se llevan los grandes terratenientes se podría repartir en el resto del pueblo andaluz. Pero claro, ¿qué hizo bien Marinaleda? Unión, compromiso, sacrificio, lucha. De eso es de lo que tenemos que aprender. Hay Claro, momentos difíciles como los Oscar, y actuales. además lo que estabas comentando, porque en Marinaleda, cualquiera que vaya a Marinaleda, pregunta por el pueblo, la fábrica de Lumosa la puede visitar cualquiera, y allí está el capataz, bueno, el capataz es un poco el encargado y tal, que le puede hacer una visita guiada y le explica todo. Marinaleda, excepto periodos muy contados, Marinaleda tiene trabajo prácticamente todo el año. Tiene, y lo que tú decías, ¿no? El abandono del monocultivo. Allí tienen que si espárrago, que si alcachofa, el tema del pimiento, el tema del ajo también. Además, Marinaleda consiguió diversificar mucho. Sin embargo, a Marinaleda en los medios de comunicación, ahondando en la cuestión del papel que juega el poder y la burguesía a la hora de atacar nuestros ejemplos y nuestros referentes, a Marinaleda no se le trata nada bien en los medios. Claro, es que el ejemplo bueno para la clase trabajadora, pero por supuesto toca los intereses de la clase dominante. Entonces, hacen todo lo posible por buscarle un fallo o por inventarlo y publicitarlo a todas luces. No les interesa resaltar lo bueno y tienen que inventar cosas para intentar destruir ese proyecto, porque es el granito que molesta al sistema capitalista. Es el chino en el zapato. Entonces, esto hay que eliminarlo, no vaya a ser que al pueblo andaluz le vaya a dar por luchar como se luchó en Marinaleda. Claro, tienen que evitarlo a toda costa. Entonces, de ahí las campañas de desprestigio, de ahí las campañas de fomentar que haya traidores, porque tristemente en todos los lados los hay que llamarlos como son, y gente que les interesa más el interés particular que el interés general. Pero ante esto, más unión y más sacrificio que nunca y seguir resaltando lo que a todas luces es un ejemplo de lucha y reverdía como es el pueblo de Marinaleda. Y difusión del ejemplo, porque ya no es solo la cuestión agraria en Marinaleda, es que han conseguido desarrollar un modelo social y un modelo de ciudad que trasciende los límites de su propio municipio y decir que sí se puede construir vivienda a 15 euros el mes. Sí se puede construir vivienda, falta voluntad política, pero sí se puede construir vivienda a 15 euros el mes, 15, 20, 25, en fin, un poco lo que se establezca, ¿no? Pero que sí se puede. Y Juan Manuel lo consiguió y la verdad es que quienes nos sentimos cercanos a Juan Manuel, pues estamos súper orgullosos de ese ejemplo, ¿no? Claro. Hemos estado hablando del tema de la propiedad de la tierra, Oscar. Aquí se lleva hablando en este país desde hace prácticamente 120, 140 años de la necesidad de la reforma agraria. Una reforma agraria que hoy día yo diría que, excepto los principales cuadros y de los principales cuadros, aquellos que estén vinculados al campo y a Andalucía y al sector agrario, bueno, pues no es un tema que esté muy en el orden del día, pero que yo creo que es muy necesario. ¿En qué línea tendríamos que plantear que sería necesario abordar una reforma agraria? Sí, es fundamental. Lleva siendo fundamental, como tú bien dices, 140, 200 años, más tiempo, desde que existe el concepto de los grandes terratenientes, los señores feudales que se han venido perpetuando hasta hoy. Hace falta. Y hace falta porque con los bienes comunes, con las cosas que son de extrema necesidad, lo vemos con la salud ahora, con el tema de las vacunas, o lo vemos con el tema del agua. Ya no solo hay terratenientes, sino que hay salud teniente, sino que hay agua teniente, que hay tenientes de cosas que son fundamentales. Entonces, los bienes públicos, las necesidades del pueblo deberían estar en manos públicas siempre. Entonces, nosotros desde el sindicato venimos apostando desde siempre porque la tierra no tiene que tener dueño, que esté siempre vinculado a un carácter público y que quien la trabaje sea quien le saque a través del usufructo, le saque el rendimiento para el bien común. ¿Por qué?
Porque desde el momento en que concedemos la propiedad de la tierra, incluso a cooperativas de trabajadores, tampoco deben tener la propiedad de la tierra. Porque al final, con el paso de los años, esa propiedad acaba en las manos de quien puede competir dentro del sistema capitalista con más fuerza que las cooperativas. Y vemos cómo tierras que estaban en manos de cooperativas acaban en manos del gran terrateniente. Entonces, hay que luchar, bajo nuestro punto de vista, por el factor público de la tierra. Que gestione la tierra de forma que dé mano de obra, que diversifique los productos, que sea sostenible con el medio ambiente y que eso sirva para desarrollar el espacio econatural, ecosostenible que hay alrededor de esta tierra, como se ha hecho, que tú nombrabas en Marinaleda, donde los servicios públicos que se han posibilitado después, pues han sido un ejemplo para el resto de la comarca y para el resto de Andalucía. Claro, claro que sí, Óscar. Y ya por ir un poco sacando conclusiones, ¿vale? Del rato que estamos un poco echando. Bueno, por una parte, todo esto de lo que estamos hablando del ámbito agrario, pues llegamos a la ciudad y cuesta trabajo que la gente, que la juventud lo comprenda, ¿no? Lo visibilice, lo palpe. Entre otras cosas porque también el sistema tiene sus mecanismos para dar el entender o para propagar la idea de que el campo y de que el sector agrario es una cosa prácticamente decimonónica y tercermundista, ¿no? Yo creo que el campo y el sector agrario puede ser un sector moderno, donde las nuevas tecnologías favorezcan que el trabajo sea más fácil, que el rendimiento de la clase trabajadora a la hora de trabajar el campo sea más fácil. Pero claro, eso cuesta un poco hacerlo ver a la gente, a la juventud, a la gente de la ciudad, ¿no? Sí, y también que sirva como ejemplo para el resto de la ciudad. Las acciones que nosotros tomamos, por ejemplo, el ocupar la finca, ¿por qué no se puede hacer en una fábrica que quieran cerrar? Por ejemplo, el tema de Airbus, que quieren cerrarlo por intereses capitalistas aquí en la zona de Cádiz. Pues a lo mejor una salida, una alternativa sería que los propios trabajadores cojan y ocupen Airbus y digan, ahora lo vamos a trabajar nosotros. Lo vamos a trabajar nosotros, vamos a tomar los medios de producción. Claro, si es que aquí no estamos inventando nada, si es que esto lleva escrito mucho tiempo. Vamos a ser marxistas, leninistas de verdad y vamos a tomar los medios de producción. Es el ejemplo. Y por supuesto, el campo es un sector esencial y lo hemos visto con la pandemia. Se puede vivir sin muchas cosas, pero sin la tierra no, sin el aire no, sin el agua no. Hay cosas que son fundamentales. Entonces, hace falta bajar las raíces, bajar la esencia, a lo esencial de la vida y darle valor. Y lo que te decía, que la lucha que se hace en el campo es exportable al resto de la sociedad, por supuesto que sí. Claro, es un tema interesante este último con el que apunta y que quizás es el mensaje que mayor potencia tiene de cara un poco a sacar las conclusiones y a cerrar el encuentro de hoy, porque se echa en falta esa unidad no solo entre el campo y otros sectores, sino dentro de propios sectores urbanistas entre sí, ¿no? Es decir, ahora tenemos, hace unos años hemos tenido el conflicto con el telemarketing, tenemos el conflicto ahora con el sector aeronáutico de Airbus, tenemos los conflictos que son prácticamente permanentes en el campo. Has nombrado un sector que es el de la hostelería, que está súper machacado. Yo además me ha tocado sufrirlo porque yo, pues bueno, mi madre y mi familia para poder estudiar, pues teníamos que trabajar en la hostelería, ¿no? Pero ese es quizás un poco el mensaje más necesario, ¿no, Óscar? La necesidad de unidad. Por supuesto. Muchas veces la izquierda andamos en debates teóricos y andamos en peleas internas interminables y tenemos que aprender de la historia y también aprender de los malos. Los malos, la derecha, los enemigos, al final a ellos les une el interés capitalista. A nosotros nos tiene que unir el interés humano. Y esto no se puede quedar en un discurso, es que luego en los hechos, nuestras divisiones, nuestras peleas internas, nuestras teorías interminables, al final apagamos el común de la sociedad y las pagamos nosotros y nosotras mismas en nuestras carnes. Cuando nos detienen, que nos detienen ¿por qué? Porque somos subversivos al sistema, porque somos peligrosos al sistema, porque somos errores sistémicos para los poderosos y por esto es importante esa unidad que tú nombrabas.
hay conflictos, por ejemplo, en Airbus, hay todos juntos, todos a una. Hay conflictos en la tierra, todos a una. En la hostelería, todos a una. ¿Por qué? Porque o nos unimos o nos machacan por separado. Y esto tenemos que empezar a tomarlo a la práctica como se ha hecho en ciertos momentos puntuales de la historia y que nos han traído beneficios que hoy podemos disfrutar. Si hoy tenemos sistema público de pensiones todavía, aunque nos lo quieran arrebatar, es porque en ciertos momentos de la historia hubo lucha y unidad. O si tenemos derechos laborales es porque hubo lucha y unidad. Y hay que aprender de eso y ponerlo en práctica. Es gracioso ver cómo se quejaban de que en Barcelona tumbaban y quemaban autobuses y resulta que las 8 horas se conquistaron hace unos 100 años precisamente tumbando tranvías en Barcelona, ¿no? Y en otros muchos sitios, ¿no? Claro que Pero sí. el ejemplo es clarísimo. Oye, y por último ya, bueno, vosotros tenéis vosotros en vuestro ADN, digo vosotros los compañeros y las compañeras del SAT y de la CUT tenéis en vuestro ADN muy marcado la identidad andaluza, ¿no? Yo creo que en Andalucía somos un pueblo que particularmente la clase trabajadora tiene una identidad fuerte, ¿no? Tiene una fuerte identidad andaluza y andalucista. Igual no como otras nacionalidades en el Estado, pero bueno, también vosotros un poco reivindicáis ese apartado y bueno, ya que estás un poco con nosotros charlando sobre diversos temas generales, pues también tienes la oportunidad un poco de contarnos en fin, vuestra visión sobre este particular, ¿no? Sí, nosotros nos consideramos soberanistas andaluces, nacionalistas, en cierto modo también independentistas andaluces, pero por esa defensa de la soberanía de lo común. Y el ejemplo del nacionalismo andaluz, bajo nuestro punto de vista, es quizá el único nacionalismo que tiene que ser por necesidad de izquierda, porque por necesidad, por definición, tiene que ser anticapitalista, porque va directamente contra la propiedad, va directamente contra que los servicios públicos estén en manos de los grandes intereses, va contra que los grandes terratenientes tengan esas propiedades de tierra. No se entiende un andalucismo sin esa lucha por la tierra, no se entiende Andalucía sin la tierra, no se entiende Andalucía sin la lucha por sus recursos, no se entiende Andalucía sin la lucha por nuestros derechos. Entonces, por este motivo, por un profundo sentimiento anticapitalista y de clase, nos consideramos soberanistas andaluces, pero sin olvidar nunca que lo que nos une es que somos proletarios, que somos clase trabajadora y que lo mismo da un trabajador nacido en Andalucía que en Cataluña, que en Euskal Herria o que en Nigeria o en Argentina. Tenemos que luchar frente al sistema capitalista, que aquí en el Estado español el sistema capitalista lo defienden la monarquía, lo defiende el IBEX 35 y nos tiene que unir eso, luchar contra esa monarquía, contra ese IBEX 35 que está destruyendo nuestros sueños, que está destruyendo nuestro futuro por el bien de sus corruptelas. Yo creo que ese es el ejemplo que nosotros reivindicamos. Nacionalismo andaluz, sí. Soberanismo andaluz, sí. Pero para luchar contra el enemigo común. Claro, es ilustrativo el hecho de que si repartiésemos los privilegios de menos del 2% de la población, tendríamos, fíjate en lo que estoy diciendo, repartir los privilegios del 2% de la población, tendríamos asegurados los derechos y la dignidad del conjunto de la sociedad. Yo creo que no hay un mensaje que justifique más nuestra lucha que ese, precisamente, ¿no? Claro que sí. Entonces, bueno, Óscar, muchísimas gracias por todo. Como siempre, un placer. Ya sabes que pertenecemos a la misma barricada, estamos en la misma lucha. Os consideramos, por supuesto, no solo nosotros, los compañeros del Manifiesto por el Socialismo. Yo creo que en todo el Estado español sois un referente de lucha y de acción, ¿no? Política en defensa de la clase trabajadora. Un placer que estés con nosotros. Nos vamos a seguir viendo en las calles y en las luchas, en las manifestaciones, en los encuentros, ojalá también en los bares, que tienes que haber en Claro que espacio sí. para todos. Y, y bueno, si quieres un poco comentar alguna cosa más y recibir un abrazo por nuestra parte. Nada, daros las gracias por compartir este momento, esta conversación que es fundamental, que es importante
y darle mucho ánimo a toda aquella persona que luche, que tenga reverdía, que no se rinda, que como decía Diamantino García, fundador de nuestro sindicato Puro Obrero de clase, que las causas por las que luchamos son difíciles, pero tan justas que tenemos que conseguirlas. Adelante y siempre hasta la victoria. Pues muchas gracias, Óscar.